Estimados amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días en este viernes 7 de octubre del 2017. En estos últimos días he estado muy dedicado a la lectura, porque, he acometido la lectura de un libro que me ha parecido interesantísimo y que, por supuesto, ha inspirado la entrevista o la conversación, más bien, que vamos a tener a continuación, con un amigo de la casa, ciertamente, con un periodista muy destacado que colabora con nosotros y que, digámoslo derechamente, inmediatamente es Víctor Herrero, quien ha hecho un libro notable, una segunda biografía, esta vez una biografía de Violeta Parra, cuando estamos en pleno periodo de celebraciones por su nacimiento, por el centenario de su nacimiento. Una biografía, yo diría, de todas las que he leído, la más amplia, la más completa respecto de este fenómeno cultural de nuestro país como fue Violeta Parra. Digamos que Víctor Herrero nació en el año 1970, es periodista, ha sido editor de distintos medios de comunicación, es profesor universitario de nuestro Instituto de la Comunicación e Imagen, se tituló como periodista en la Universidad Católica y es magíster en estudios internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha trabajado y ha ejercido el periodismo, que es lo importante, en países como Alemania, España y los Estados Unidos. Y se hizo muy conocido hace algunos años cuando publicó un libro con la biografía o la biografía desclasificada del dueño del Mercurio, Agustín Edwards Huysmans, y que falleció hace poco, como todos sabemos. Un libro que marcó también algo muy importante en esta fascinante tarea de hacer biografías sobre distintos personajes. Estamos en este caso enfrentados a un personaje muy distinto. Estamos enfrentados no a Agustín Edwards, sino que a Violeta Parra, que en realidad es una persona de muy difícil clasificación, porque más allá de decir que es un artista, digamos que prácticamente cultivó todas las manifestaciones del arte: el canto, la creación, hasta el teatro, o puede haber hecho algo también con la pintura, desde luego, con sus tejidos, que fueron alguna vez exhibidos en el Louvre, en París. En sí, realmente, además, como podríamos decir perfectamente como académica que se dedicó a la investigación de la cultura popular en nuestro país, a recopilar lo que han hecho muchos poetas populares a lo largo de Chile, y por supuesto nos legó obras maravillosas que le llevó a decir a su propio hermano, a su hermano, que es ella realmente la poeta de la familia, Nicanor Parra, que es ella la poeta de la familia, porque claro, yo difícilmente, lo he dicho siempre, Víctor, creo que nuestro principal legado en la literatura es en la poesía, es justamente el Gracias a la Vida, con Violeta Parra además concluyó una vida azarosa, interesantísima, y que tú has registrado muy bien en este libro. Bienvenido, Víctor, a esta conversación. Juan Pablo, como siempre, me siento en casa, soy de la casa. Sí, fue larga la introducción porque la verdad es que estoy muy asombrado con el libro. Me ha fascinado realmente el libro y sin ningún tapujo lo voy a recomendar muy vivamente a quienes nos están escuchando y nos van a ver también, nos van a leer en el diario electrónico y en nuestro diario TV. Claro, voy a partir con una pregunta media insulsa, pero ¿por qué te motivaste a hacer esta biografía? ¿Te apasionaba el nombre de Violeta Parra o te la encargaron? En fin, ¿qué te pasó? Mira, buena pregunta, porque claro, después de Agustín Edwards uno dice, este personaje es completamente distinto. La verdad es que fue una propuesta de la editorial y a mí me sorprendió. Lumen. Exactamente, a mí me sorprendió y yo dije, ¿por qué quieren que haga yo una biografía de Violeta Parra? Yo soy de política, economía, relaciones internacionales, el poder, destapar el poder, ojalá.
Y un poco la apuesta a la editorial, y yo lo pensé, fue, mira, precisamente porque no eres parte del mundo del periodismo cultural, del periodismo espectáculo, del periodismo musical, tú puedes venir con una mirada un poco más fresca. A ellos les había gustado mucho el enfoque de Agustín Edwards, que no solamente había sido una biografía centrada en el personaje, sino que un recontar la historia de Chile a partir de este personaje. Lo pensé al principio porque era así como tremenda responsabilidad. Esta es Violeta Parra, o sea, ¿y quién soy yo para escribir de Violeta Parra? Eso fue como mi primera sensación. Lo pensé un par de días y después dije, bueno, ¿por qué no? Démosle adelante y ojalá tratemos de hacer un libro parecido al de Agustín Edwards, en el sentido de que también sea un viaje a través de la historia de Chile. Porque para mí esto es súper importante. Yo siento que hay muchas biografías, o el género de biografía en Chile por lo general es muy centrado en el personaje. Es solamente el personaje, y de repente te mencionan algo de contexto. Y no, los personajes viven en una época, sufren, se alegran en una época, son parte de las condiciones sociales y políticas de una época. Un muy pequeño ejemplo, hay un capítulo que lo dedico un poco a América Latina, los golpes de Estado que hay, el aumento del nacional populismo más de izquierda, y ella está en Buenos Aires en marzo del 62, cuando ocurre un golpe de Estado. O sea, ella vive golpes de Estado en carne y hueso, no es algo que la hayan podido contar por la radio o haya leído en los diarios. Y vi intensamente la política de nuestro país, la cultura, todo el acontecer de Chile. Digamos que a mí me pasó algo parecido, porque cuando me enfrenté a tu libro dije, bueno, otra biografía más de Violeta Parra. Yo había leído otras biografías de Violeta Parra y coincido contigo de que se trata de estudio hecho al personaje más que al personaje en su contexto, como aparece también en esta publicación. Y eso es lo que hace fascinante la Violeta Parra, que además de estar creando todos los días prodigios desde el punto de vista cultural, es una persona que está absolutamente enterada de lo que acontece, que tiene un compromiso político cierto con los pobres, con los indios, con las luchas que da el pueblo chileno, que no se pierde respecto a lo que está aconteciendo en el mundo en una época tan particular. A ella le tocó la revolución rusa, la revolución soviética, la revolución cubana, procesos distintos, y por supuesto también le tocó lo que se avecindaba en nuestro país, que fue también la ruptura de nuestro orden institucional. Lo sufrió, lo padeció, lo vivió intensamente, pero Además, ella no es una persona cualquiera, no es una artista cualquiera, es una artista dotada de una pasión que pocas veces uno ve en la vida. A propósito del feminismo, por ejemplo, yo pocas veces he visto personajes más feministas que ella realmente reivindicó la potencialidad, el talento de las mujeres para haberse convertido en nuestra principal figura, digamos, de la canción, del folclore, o como quiera llamárselo. Y eso es lo que hace apasionantemente este libro, al contar de sus diversos amores, lo que es muy entretenido, al describir esta familia notable de los Parra, que todos son artistas, un poco porque son moldeados por ella, que tiene una personalidad temible. Pocas veces yo he visto una persona con más fortaleza y con más avasalladora realmente con todo el mundo, dispuesta a hacer de todos sus hijos y sus nietos, ¿no es cierto?, cultores del arte. Sin embargo, claro, esta es te digo de paso que yo alcancé a conocerla alguna vez, a darle la mano, por cierto, en La Peña, pero fue algo muy fugaz. Pero claro, uno se queda con el recuerdo de haber conocido a un personaje tan especial por su forma de vestirse, por su forma de hablar. O sea, una persona tan sensible desde el punto de vista espiritual, y que sin embargo en su lenguaje corriente es grosera, es gravatera. Es bien chilena. ¿Ah? Es bien chilena. Es bien, pero más que chilena, porque fíjate que de repente no es un prototipo de la chilena, yo lo considero casi como un arquetipo de la chilena popular y qué sé yo. Ahora tú descubres cosas que son muy interesantes, me gustaría que hablara un poco de eso, porque
teníamos la idea de que Violeta era una persona de origen muy humilde, y no es de un origen tan humilde. Teníamos la idea de que podía ser una persona inculta que tenía una sensibilidad especial. No, es una persona que tiene bastante cultura, hermana de este otro gran escritor, Nicanor Parra. En fin, ¿qué te pasó con eso? Porque ¿tenías prejuicios tú respecto de Violeta antes de escribir el libro? Mira, la verdad es que prejuicios no, porque yo conocía a Violeta Parra como yo te diría la conoce la mayoría de los chilenos. Me encanta Violeta Parra, me encantan sus canciones, había visto la película de Andrés Wood, había leído sí también el libro de Ángel Parra, Violeta se fue a los cielos, y los artículos de prensa que salen, no más que eso. Y sí, la verdad es que para mí fue sorpresivo. Alguien me preguntó si yo lo enfoqué como para derrumbar mitos, no para nada, o sea, yo lo enfoqué lisa y llanamente como periodista, buscando los hechos, buscando los datos, y ahí me fui encontrando con cosas. A ver, me fui encontrando y a revisar toda la bibliografía, entre comillas, que a lo largo de los años los investigadores venían repitiendo cosas que se daban por hechas y yo nunca encontraba el origen de esas cosas. Y al ir a ese origen me di cuenta, cónchale, hace 30, 40 años venimos contando una historia que no es del todo cierta. Por ejemplo, esa supuesta pobreza, o sea, nunca fue campesina, la familia no fue campesina, yo los definiría como una familia de la pequeña burguesía de ciudades de provincia, Chillán, Lautaro, y claro, yo fui a los conservadores de bienes raíces y logré rastrear, por ejemplo, las propiedades por el lado paterno y materno, y ahí claramente emerge un cuadro, digamos, de una familia que no es pobre y que ciertamente tampoco es rica. Y eso para mí fue como sorpresivo, porque dije, bueno, ¿y por qué venimos contando esta historia durante tanto tiempo? Por eso yo también creo que es bueno que vuelvan a salir biografías y ojalá a futuro otras biografías más, porque todavía hay mucho que contar. Y tal vez la única claridad o cierta claridad que yo tenía, que mi sensación era que Violeta Parra se había despolitizado muchísimo. Cuando pensamos en Violeta Parra o también en los colegios, El Gracia a la Vía, Run Run se fue al norte, Volver a los 17, que son canciones maravillosas y universales, pero a mí, por ejemplo, me gustaban ¿Qué dirá el Santo Padre?, Arriba quemando el sol, Me gustan los estudiantes, Hace falta un guerrillero, y como que todo eso había desaparecido un poco de su biografía o era muy anecdótico. Y eso sí, esa fue una de mis intenciones, ver, bueno, ¿cuán política fue Violeta realmente? ¿La despolitizamos o ella fue poco política? Y lo que me descubrí es todo lo contrario, una mujer con un compromiso político, no político partidista, pero político profundo, de izquierda, que no quepa ninguna duda a nadie. Ella puede ser universal y le puede gustar a los guasos quincheros y a todo el mundo, no hay problema, pero ella fue una mujer de izquierda y comprometida con la izquierda de principio a fin. Y esta biografía como que, entre comillas, también rescata eso o lo vuelve a poner sobre la luz, porque fue una parte muy importante de su vida. Y ella tiene canciones políticas donde hace referencia a los momentos políticos de su época. Y a mí me emocionó incluso porque ya conociendo a través de tu libro el origen, de que no fue tan modesto como se le suponía, a mí me impresiona que ella haya vivido tan modestamente, ¿no es cierto?, cuando fue tan exitosa, y que incluso de repente ganaba dinero, pero el dinero era para volcarlo en favor de su vocación, de mantener a sus familiares, de procurar la formación artística de sus hijos y nietos. Es decir, es una persona que tiene una relación con el dinero interesante porque le gusta que le paguen bien, pero que todo es en función, ¿no es cierto?, de su vocación y de hacerse parte de la historia y de la tragedia en que vivían y siguen viviendo muchos chilenos y latinoamericanos. Esa sensibilidad para observar los fenómenos internacionales, la inteligencia para adecuarse a las distintas situaciones. El libro es muy gracioso en ese aspecto porque uno se da cuenta que ella también es una persona que calcula, que cuando ve en el público personas que pueden molestarse con su poesía, se salta estrofas incluso, sí, digamos, para no provocar, ¿no es cierto?, molestar, pero que al mismo tiempo puede arremeterlas con un palo o con cualquier objeto a las personas que no quiere o tienen alguna dificultad con ella, como con sus respectivas
parejas que yo creo que sufrieron horriblemente la relación que tuvieron con ella y siempre estuvieron todos muy enamorados de ella. Es que, a ver, son estas figuras tan especiales y por eso los recordamos hasta el día de hoy y por eso son tan universales. Creer que los personajes son blanco o negro, yo creo que es un error. Está lleno de, como dices bien tú, está lleno de grises. Hay una Violeta Parra muy cariñosa, muy amiga de sus amigos, y también una Violeta Parra muy castigadora. Al final yo siempre digo, tampoco es muy distinto a la vida que tenemos cada uno de nosotros, no somos todos angelitos o diablos, pero claro, una mujer como Violeta Parra, que sintió esta misión del rescate folclórico y que para ella el arte era una verdadera misión social, no personal, obviamente lo vivió muchísimo más a concho. Y el tema del dinero es entretenido lo que tú mencionas, porque en realidad yo no lo había pensado tan así, pero en lenguaje moderno, digamos económico, diríamos que ella reinvirtió todo para crecer artísticamente y nunca retiró utilidades. Una vez Nicanor Parra dijo, mira, lo que pasa es que la Violeta Parra fue abajista. Así lo dijo Nicanor Parra. Y tenía algo de eso. Ahora, también el espíritu de la época, y en eso se adelantó. O sea, la Carpa de la Reina, 2-3 años después, en California, Europa, estaba lleno de lugares así, los llamábamos los hippies. O sea, hay algo de eso. Sí. Ahora, ella, donde va, observa. Es decir, no es una persona que anda... es una persona en sí misma, naturalmente, y lo dice claramente tu biografía. Vive mucho en función de ella misma. Incluso le impone a los demás su forma de ser. Pero es una persona que observa, que ve los distintos países, que se admira de las construcciones, de los edificios, de las ciudades que observan distintos países. Y que va hasta los lugares más recónditos. Así que es impresionante esa capacidad que tiene para saltar de aquí a la Araucanía, a Punta Arenas, de Punta Arenas a París, de París a Moscú. Es decir, es realmente asombroso el recorrido que ella hizo en el arte. Y bueno, y yo pienso que, no sé si tú compartes esto, Víctor, es que no fue reconocida en su tiempo como se merece. Es decir, sacó muchos aplausos, hizo peña, actos muy concurridos. De repente triunfó más fuera de Chile en esto de que nadie es profeta en su tierra, que en Chile mismo, cuando además le tocó ser contemporánea de tantos artistas importantes como, ¿cómo se llama? Víctor, tantos artistas, no nos vamos a nombrar porque si no vamos a quedarnos excluyendo a algunas personas, pero que compitieron con ella, desde los quicheros hasta los otros Parra que formaron otras agrupaciones. No fue reconocida, muere pobre, muere llena de deudas, hace lo posible por financiar su deuda, de alguna forma sus propios hijos incluso la dejan un poco al lado, porque yo entiendo lo que les pasaba, digamos, ellos estaban dispuestos, estaban señalados para tener una vida promisoria desde el punto de vista artístico, y la figura de Violeta un poco los opacaba, pero es muy triste este final, este final además que tú sabes que corona su propia gracias a la vida. O sea, yo me recuerdo que siempre me impactó mucho haber leído la crítica de José Miguel Ibáñez Langlois, que tú lo citas también acá, un cura, un sacerdote del Opus Dei, conservador, que yo le acuerdo haberle leído una columna que fustiga duramente la música de los quicheros, como diciendo esto es una música patronal que no tiene nada que ver con el pueblo chileno, y dice cómo se puede dar esta cosa asombrosa de la que la persona que le da gracias a la vida, termina suicidándose. Sí, sí, es una historia trágica y mira, al final espero para siguientes ediciones incorporarlo, pero al final está muy apurado terminando el libro. Y aquí doy una exclusiva a la radio, se me olvidó incluir el testamento de Violeta Parra, que yo lo tenía. O sea, no el testamento, lo que ella dejó, el legado. El legado, claro, no su testamento. Era su casa en La Reina, la casa de palo, los derechos de autor que eran muy bajos en esa época, 1,5% de las ventas, y 300 escudos en su cuenta corriente. Eso fue eso. 300 escudos en la cuenta corriente. Sí. Bueno, está el otro episodio de la carta que dejó antes de quitarse la vida y que la mantiene su hermano Nicanor.
¿Pudiste indagar algo sobre eso, de saber de qué se trata? Porque dice que dispara con mucha virulencia a todo el mundo. A ver, esa carta, había periodistas que la han visto. Nicanor Parra ha hablado de esa carta a lo largo de los últimos 30, 40 años. Yo tempranamente descarté empeñarme mucho en encontrar esa carta, porque yo creo que es una obsesión legítima de la prensa, así como la última carta, pero en el marco de una biografía, cuando tú estás contando la vida de esta mujer tan universal, no es lo más relevante, y mucho menos, o sea, no es una carta testamento, es una carta que ella supuestamente escribe el día en que se suicida, el domingo 5 de febrero del año 67. En mi investigación se arroja, porque yo pedí la autopsia por transparencia, se arroja de que ella tenía 2,4 miligramos de alcohol en la sangre, y eso que Violeta Parra no era una mujer tomadora. Eso es uno de los mitos también en torno a ella, que tomaba muchísimo, no podía porque tenía enfermedades del hígado. ¿Qué te quiero decir con esto? Sí, puede ser un plus, y ojalá a futuro Nicanor Parra, que viene 30, 40 años prometiendo enseñar esa carta, ojalá algún día lo hagan, pero no creo que sea algo relevante para entender el fenómeno de la figura de Violeta Parra. Dicho sea de paso, todavía yo creo que hay muchísimo que investigar, y yo creo que la familia todavía tiene un rol importante que cumplir a la hora de desclasificar, entre comillas, documentos de Violeta, sus cartas, esta misma última carta. Sí, pero yo creo, aquí estaba mirando yo el libro, que yo creo que yo acostumbro a rayar los libros, como lo hacemos, tantos periodistas. Sí, yo también lo hago. La verdad es que este libro ya no hay página que no tenga algún subrayado, porque todo me parece interesante y digno de ser recordado. Digamos, entre paréntesis, que de alguna forma tú vas entrelazando el texto y el relato con la poesía de ella, con también las canciones. Entonces, quien no haya leído mucho de Violeta Parra, la lee a través de su biografía también aquí, que es un acierto de tu esfuerzo. Ella es una persona que tuvo amigos importantes. Lo que hizo Margot Loyola por ella, por ejemplo, para mí fue una completa sorpresa, de que para mí también haya sido una persona que colaboró tanto al desarrollo y la prosperidad de Violeta, a pesar de que eran distintas, cultivaban géneros artísticos distintos y eran de una proveniencia social distinta también, y la Violeta muchas veces la tapó de insultos y con rabieta. Sin embargo, la apoyó tanto como otros artistas. Claro, ahí una de las sorpresas que yo mismo me llevé investigando, yo tenía esta imagen de Violeta un poco como la outsider, como esta mujer que está como en los márgenes, digamos, de lo que son las élites artísticas, intelectuales, y la verdad de las cosas es que no fue así. Ella fue parte esencial de ese círculo de artistas intelectuales de los años 50 y 60. Claro, su forma de ser, su forma de vestir la hacían ser un personaje extravagante, pero ella se codiaba con Enrique Lin, con Jorge Tellier, conoció a Pablo Neruda, Margot Loyola, que tú la mencionas, con Víctor Jara, que era más joven. Que se me olvidó delante, Víctor Jara, fundamental. Imagínate lo que ha crecido también en la historia de la música nacional, y con Violeta hicieron giras juntos, se conocieron, la soportaron junto a otros artistas que en general son todos bien pagados de sí mismos. Tenían que soportar hasta Violeta Parra, y lo que es prueba es lo que la admiraban, que es lo notable. Claro, ¿no? Gonzalo Rojas, Pablo de Roca, Nemesio Antunes, Julio Escame, o sea, ahí está en el epicentro de la cultura y el arte de los años 50 y 60, no es esta outsider. Sí. Es especial, sí. Sí, exactamente. Y también, digamos, con estos también artistas e intelectuales del mundo entero, ¿eh? Pese a que era una persona que no... Eso es notable. Anda por todo el mundo y le importa un huevo no conocer las lenguas, los idiomas.
una anécdota ahí que manda a su hijo a comprar, ya no me acuerdo qué, pero que le dan alemán una señal, y el otro sale con las 2 palabras que le dio en alemán a comprar lo que ella necesitaba, que era lana, creo, para tejer su... Lana, en Berlín Oriental. Sí. En Berlín. Y entonces ella, como que el mundo le pertenece y los idiomas no son una barrera, lo que encontré notable. Pero más notable todavía es que para su música, no saber nada de teoría, de composición musical, haya sido una barrera, porque no, es una persona que aprendió a usar el pentagrama hacia el final. Entonces, y a duras penas, o sea, realmente claro, no logró realmente. No, la ayudaron a transcribir algunas cosas. Entonces, por eso es que estamos hablando de una persona que tiene un talento pocas veces visto en la historia de la cultura. ¿Cómo me gustaría seguir conversando eternamente contigo sobre este libro? Vamos a tener la oportunidad, porque como tú dijiste, y yo lo reitero, eres de la casa, pero aprovechar estos últimos segundos para mostrar el libro, para que la gente sepa que ya está en las librerías, para que lo lea, porque no solo va a aprender el mérito de esta biografía de la personalidad de Violeta Parra, se va a entretener con lo que fue este personaje, va a conocer lo que nos dejó como legado artístico, cultural, y va a saber de lo que acontecía en Chile en este tiempo, en un tiempo que, bueno, por cierto, no habíamos tenido los quiebres espantosos en nuestra convivencia que tuvimos posteriormente. Entonces era posible cultivar la amistad entre personas que pensaban diametralmente distinto, como que también hay que reconocerlo. Gente de derecha que se la jugó por promover a Violeta Parra en las embajadas de nuestro país en el extranjero. En fin, solo felicitarte, Víctor, porque se trata de un inmenso libro, un inmenso libro como había sido tu biografía sobre Agustín Edwards, solo que en este caso es mucho más entretenido leer esto que la biografía de Edwards, por documentada que estuviera. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, espero que los oyentes, les guste el libro, lo lean, le echen un vistazo. Y por último, yo creo que es un libro referencial también importante, o espero, eso es por lo menos mi anhelo. ¿Y te vas a dedicar a cultivar este género de la biografía? La verdad es que no lo sé. Yo creo que esto fue más bien casualidad, tanto el primero como el segundo. A mí me gustan mucho las biografías en general, pero no soy un ultra fanático de las biografías. Soy un ultra fanático de la no ficción en general. No lo sé si voy a seguir con biografía. Sí, porque tampoco, después de un personaje como este, vaya que debe ser difícil buscarse otro personaje de su tamaño, de su altura, ¿no? Como para entusiasmarse a hacer su biografía. Bueno, muchas gracias, Víctor. Juan Pablo, te agradezco a ti, como siempre.